Amados hermanos, Dios les bendiga. Soy la hermana Estilia Román de aquí de Senda de Amor en Puerto Rico. Un saludo cordial a todos los miembros de mi iglesia y a todas las iglesias en las naciones, a todos los pastores, esposas y familia. Que este año 2024 traiga bendiciones hasta que sobren y abunden. Esta mañana voy a estar compartiendo con ustedes un tema interesante, pero con un título curioso. El Señor me dio una frase y es la siguiente: 3 veces contigo. Y estuve tratando de encontrarle el sentido a esa frase y no fue hasta que entré a la misma palabra de Dios a buscar. Y lo que encontré fue maravilloso y lo quiero compartir con ustedes. Muy probablemente es información que ya ustedes conocen, pero el Señor insistía en 3 veces contigo e insistió 3 veces conmigo en que yo repitiera esto las veces que fuera necesario, porque es algo que no se puede olvidar. Dios siempre ha pensado en el hombre, en usted y en mí, y sabe que desde el principio de la fundación del mundo, allí, cuando Él creó el hombre, Él lo creó con la intención de que el hombre enseñoreara sobre su creación. Lo formó del polvo, sopló aliento. Y qué hermoso es saber que somos aliento de Dios. Porque si Él sopló aliento y ahí nos dio vida y estamos vivos, somos aliento de Dios. Y lo creó a su semejanza. Por esto debemos y tenemos que parecernos a Dios. Buscando las maneras siempre está el Señor de acompañar al hombre y a la mujer por la travesía de la vida. Y Él le habla al hombre de todas las maneras habidas y por haber. Él busca todas las maneras posibles de que el hombre lo escuche. Le habla por la palabra, le habla en secreto al corazón, audiblemente en el trueno, en el viento, en la tormenta, en los sueños y en las visiones. Pero también le habla en los tiempos. Sabemos que el pecado fue lo que separó el hombre de Dios. Y todavía al día de hoy es lo que lo separa de Él. Él, como padre, como creador, diseñó un plan para reconciliar al hombre con Él. Y yo sé que muchos lo sabemos, pero vamos a ver la importancia de recordar y repasar esto. Fue un plan de rescate, un plan de salvación. Él envió a Jesús, su único hijo, a la tierra, pero lo más precioso de ese evento fue que Jesús no declinó. Él no declinó y a veces nos toca, hermanos, hacer sacrificios pequeños por otros y nos resistimos. Por eso Dios nos recuerda esto hoy. Por eso Él quiere recordarnos hoy el sacrificio que Él hizo por nosotros. El aceptar el sacrificio de amor no es suficiente. ¿Sabían eso? Tenemos que compartirlos con otros. Nos tenemos que multiplicar en otros. Jesús se ofreció a sí mismo en sacrificio vivo. Justo aquí comenzamos a entender que Dios ha estado 3 veces contigo y por 3 razones poderosas. ¿Por qué? La primera, porque de tal manera te amó. La segunda, te redimió y te dio un futuro que no tenías. Un futuro lleno de esperanza y de promesas de vida eterna. El Espíritu de Dios me dijo, enfatiza en 3 veces contigo. Juan explica que la vida eterna requiere o tiene 3 requisitos. Y son los siguientes. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, hay personas que pasan la vida entera en la iglesia y no conocen a Dios todavía, porque no van más profundo, se quedan livianos en lo superficial. Hay que insistir en conocer a Dios. Hay una promesa en la Biblia donde Dios promete estar 3 veces contigo. Cuando pases por las aguas,
por los ríos o por el fuego. Todos pasamos por ahí. Pasamos por tormentas, por situaciones que sentimos que nos queman, que nos destruyen. ¿Y sabe qué? Isaías, en el capítulo 43, verso 2, Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces por los ríos, no te cubrirán las aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Suena como algo imposible. ¿Sabe qué? Lo imposible es la especialidad de Dios. Y yo lo he aprendido y lo he vivido en carne propia. Él es Dios de lo imposible. Cuando los médicos dicen aquí terminó, Él dice aquí comienzo. Cuando alguien dice está fracasado, el Señor te levanta y te sube a la cima. Porque cuando Él te levanta alto. Porque Él nos dio parte en su reino. Somos parte de su reino. En el mundo dicen que a la tercera es la vencida. Para el cristiano, a la tercera vencimos con Cristo en la cruz del Calvario cuando murió y a los 3 días resucitó. El número 3 me estuvo curioso, que aparece 467 veces en la Biblia. Y algunos de los significados que quisiera compartir con ustedes son los siguientes. La divina perfección. 3 veces los serafines decían o clamaban santo, santo, santo. A los 3 días, otro punto, a los 3 días Jesús resucitó. El número 3 está vinculado con las cosas divinas, hermanos. Aquellas como la Trinidad y la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que los 3 son uno. La composición del hombre también es cuerpo, son 3 cosas: cuerpo, alma y espíritu. Otro dato curioso es que Jesús, antes de ser crucificado, ya había resucitado 3 personas. Entre ellos fue el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo y Lázaro, su amigo. Esto fue antes de ir a la cruz. Así que esas lecturas, las citas se están poniendo para que usted luego las busque y las pueda leer y rumiar en esta palabra, porque esto no es un recordatorio simplemente. Esto es que tenemos que volver a internalizar qué es lo que Dios ha hecho realmente por nosotros. Las habilidades humanas también son 3: obra, palabra, pensamiento. Nuestra obra es su voluntad. Nuestra palabra tiene que ser verdad. Y el pensamiento nuestro está sujeto a la mente de Cristo. Los dones de la gracia también son 3: fe, esperanza y amor. 3 veces contigo, en lo que haces, en lo que dices y en lo que piensas. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Omnipresente, Él está en todo lugar. Y omnipotente, porque es todopoderoso. Primera de Juan 5, versos 7 y 8 dicen: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. La palabra lo confirma. Por otro lado, Jesús fue anunciado con la promesa de salvarnos y siempre estar con nosotros. Isaías, en el capítulo 7, verso 14, en la versión de Reina Valera revisada, dice lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Así que mira qué hermoso que el profeta Isaías describió también a Jesús como la luz del mundo. Él vino a alumbrarnos, hermanos,
alumbrar nuestra razón para que pudiésemos entender un sacrificio tan grande que no puede caber en una mente humana, en un razonamiento humano. Y la razón de Dios crearnos fue el amor. A Él no lo movió otra cosa. Cuando uno ama a una persona, no la abandona, aun cuando hace las cosas mal. Dios nos ama. Deuteronomio 31:6, Él le habla a un pueblo desobediente y que estaba oprimido. Y le dice, sean fuertes, valientes, no teman, ni se asusten ante estas naciones. Pues el Señor su Dios siempre los acompañará y nunca los abandonará. Dios sigue dándonos la garantía de que nunca nos va a abandonar en su palabra. Pero si usted no lee la palabra, no se entera. ¿Qué significa 3 veces contigo? Esa pregunta me la hice como 10 veces mientras preparaba el mensaje. Y Dios es tan bueno, es tan maravilloso su espíritu. Era una unción tan preciosa la que sentí que Él me recordara una vez más lo que Él ha hecho por mí. Aún cuando nosotros caímos en pecado, Él prometió jamás abandonarnos. Él es el Dios trino y todo el tiempo, hermanos. No es algunas veces, ni en las buenas o en las malas. Es en todo tiempo y en todas circunstancias. Él está 3 veces contigo. Primero, como Padre. Él te ama y te corrige. Es tu creador y formador. Tiene soberanía sobre tu vida, aunque no te agrade. Él es soberano sobre tu vida. Y lo más importante, hermano, no somos huérfanos. Tenemos papá. Tenemos a quién ir para buscar un consejo. Tenemos a quién ir para dar una queja o pedir auxilio. Como hijo, Jesús también te ama. Es el mismo Dios. Te salva. Defiende como hermano y como abogado. ¿Sabe que Él es el que intercede al Padre cada vez que hacemos algo mal? Él da la cara por nosotros. Él es también tu sanador. Es quien nos ha hecho verdaderamente libres. Y no puede nadie llegar al Padre si no es a través de Cristo. 3. El Espíritu Santo. Te guía. Él abre la puerta de tu conciencia. Él saca a la luz lo oculto. Él revela la verdad y fortalece. Él consuela y nos recuerda quiénes somos en Dios. Y también nos recuerda a quién pertenecemos. Él aviva la palabra de Dios en nuestro corazón y nos permite sentir ese gozo que aún experimentamos en medio de la tristeza, que para el mundo es algo ilógico, irracional. Pues así es nuestro Dios, irracional. No cabe en nuestro pensamiento y así mismo lo dice la palabra. Mire, en 3 tiempos importantes de la historia, veamos cómo Dios ha estado 3 veces contigo. La primera, del cielo al pesebre, Jesús dejó su trono, nació y creció y vivió entre nosotros. Aún conociendo el plan de la salvación, porque Él lo conoce desde el principio de la fundación del mundo. Conociendo el plan, Él no declinó, sino que vino, se hizo como uno de nosotros, sonrió, lloró, festejó, sufrió. Y en su corazón, hermanos, Él con su corazón manifestó a toda la humanidad la gracia y verdad que había en Él. ¿Sabe que del cielo al pesebre, en aquel pesebre, ese niño, allí nació la esperanza de vida eterna para la humanidad? Y eso no lo podemos olvidar porque todos los días pensamos qué va a pasar mañana. Nuestra esperanza, hermano, está en Cristo, no en ningún otro lugar ni en nuestros planes. ¿Y sabes qué? Allí en ese pesebre, en aquel niño, allí estabas tú y estaba yo
Éramos allí a la llegada de Jesús, ya teníamos predestinado ser participantes de la gracia que traería el sacrificio de Jesús. Jesús muchas veces comunicó verbal y no verbalmente el camino de cómo regresar a Dios. Él predicó en su estadía aquí en la tierra, confirmó las profecías. Muchos lo atacaron de cambiar la ley, pero no fue así. Él estableció el reino de Dios en la tierra. Esa era su misión. Juan 1:14 dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ya hablamos de la primera vez en la historia que Dios ha estado contigo 3 veces. Aquí vamos a la segunda. De la cruz a la exaltación. En la tierra, Él manifestó su poder, pero fue el poder otorgado por el Padre. Porque él mismo lo dijo: nada haré que no sea en el nombre de mi Padre. O mejor dicho, todo lo que hago lo hago en el nombre de mi Padre. Así que Él hizo milagros y proezas. Amados, pero en la cruz, allí fue el escenario donde se derramó para la humanidad un amor que no se puede entender. Un amor que allí en la cruz nació para vivir en nuestros corazones hoy. Él pagó la deuda, hermano. Él pagó una deuda que era nuestra y no de Él. Y gloria a Dios que resucitó al tercer día, porque Él vive hoy, vivimos nosotros. Allí tú también estabas y yo también. A causa del sacrificio de amor fuimos cubiertos con su sangre, con la sangre del Cordero inmolado. Fuimos lavados, perdonados, redimidos. ¿Y sabes qué? Él tomó tu lugar y tomó mi lugar en aquella cruz. Cristo venció y nosotros hemos vencido con Él. Por eso no entiendo cuando alguien me dice: me siento fracasado. Sea cual sea la situación, no podemos vivir en un pensamiento que no es el bíblico, que no es el de esperanza, de vida eterna y del que Dios está con nosotros 3 veces. 3 veces, hermano, Dios está contigo. Colosenses 2:14 y 15, revisión, revisión 1960, dice así: anulando el acta de derechos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Por qué dice que era contraria? Porque nuestro futuro era muerte, y muerte eterna. Y quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El otro día daba consejería a una persona y me dijo: es que no sé cómo voy a salir de esta situación. Y yo le dije: yo sí sé cómo vas a salir. Vas a salir en victoria. Hermano, si usted cree esta palabra, que ya Dios anuló todo, que ya Dios exhibió tus enemigos y los míos, los exhibió públicamente. Lo que tenemos es un enemigo débil que ya está sentenciado y que su futuro es muerte, y muerte eterna en el infierno. Así que veamos la tercera vez que en la historia Dios ha estado contigo, para completar las 3 veces en la historia. De la cruz exaltado a la eternidad. Mire, porque Él se humilló primero, fue exaltado. Seamos humildes, hermanos. Hay tanta riqueza, suena contradictorio, pero hay tanta riqueza en ser humilde. Es tanto lo espiritual que recibimos y que crece en nosotros cuando somos humildes. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado, pero no es que Dios te va a poner en la cima y te va a prosperar como muchas predicaciones por ahí. No, es que Dios te va a prosperar el alma, el corazón. Vas a crecer espiritualmente y en la relación con Él. Cristo ejemplificó esta regla divina. Él es el mejor ejemplo. Lo empujaban, lo maltrataban, lo negaron, no lo recibieron los suyos.
Y aún así, su fe no se apagó. Él sabía que pertenecía a un reino y él sabía que tenía un papá. Y él sabía que tendría victoria. Lucas 24:26 dice, no era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en gloria, y entrara en su gloria. ¿Sabe a lo que se refiere este texto? Que sin batalla no hay victoria. Sin sufrimiento, hermano, no hay cambios ni hay madurez. Jesucristo fue exaltado por el Padre, pero fue para la gloria del Padre, no fue para gloria de sí mismo. Filipenses 2:9-11, la Biblia latinoamericana, dice lo siguiente: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo. Le confirió nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hechos 5:31 dice lo siguiente: a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón a sus pecados. Recuerden que cuando la Biblia habla de Israel estamos incluidos. Así que mire qué hermoso esto. El Padre lo exaltó como príncipe y salvador, como sumo sacerdote, abogado que intercede por ti y por mí delante del Padre todo el tiempo. Y Él es quien da el don, el del Espíritu Santo. Él es quien da el Espíritu Santo y Él es quien da los dones espirituales. Hermano, es tiempo de recordar, de revisar, ir de nuevo por estos pasajes bíblicos, de internalizar una vez más el plan precioso que Dios orquestó para cambiar tu futuro y el mío. Reconocer el amor y la misericordia. Amados, está prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Es tan grande el sacrificio de amor que no podemos quedarnos con él. Hoy más que nunca hace falta compartir esta verdad con otros. ¿Saben por qué? Tropezamos todos los días, no es a mí nada más que me ocurre. A diario tropezamos con personas que están muertas en vida, sin esperanza, aborrecidas, amargados, llenos de temores, de miedos, a causa del sufrimiento y la falta de conocimiento. Muchos existen, no viven. Existen inclusive con el deseo de quitarse la vida. ¿Por qué? Porque no entienden el valor de la vida que le dio Dios mismo a la vida que nos regaló. Iglesia, vivamos la palabra que recibimos como familia. Brindemos amor a otros, del amor que hemos recibido sin merecerlo. A veces somos tan egoístas, como si el amor fuera tuyo o como si el amor fuera mío. El amor es de Dios y el que es de Dios ama. Así que sembremos esperanza en un mundo que está perdido, perdido entre ellos, entre la ceguera, entre la oscuridad. Pero hay un Dios que vino a alumbrar el mundo y a alumbrar el entendimiento, y está en tu boca y en la mía hoy ese alumbrar, llevar esa luz. Así que, hermanos, sembremos amor, esperanza y vida, porque el mundo lo necesita más urgentemente que nunca en este tiempo final. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Filipenses 4, 5 y 8 y 9 dicen: estén siempre llenos de alegría. Miren cómo Dios quiere que estemos en el Señor. Les repito, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Que todo el mundo lo pueda ver. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable,
todo eso representa al Dios que tú le sirves. Piensa en cosas excelentes y dignas de alabanza. Lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Imitemos a Cristo. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes 3 veces contigo. Entonces, el Dios de paz estará contigo 3 veces, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Dios les bendiga, les guarde y espero que este mensaje se les quede grabado en el corazón y dé fruto.